¿Qué tal? Este es mi proyecto final del curso de herramientas de BI. Em, yo utilicé esta página kaggle.com para descargar un set de datos y el que utilicé fue este de accidentes de vehículos de 2016 de 2021. Descargué el documento como un CSV, es un poco pesado, pero sí lo pude cargar a mi Power BI. Entonces, el primer paso pues fue importar la información como un CSV. Cargué mi tabla y empecé a verificar qué columnas tenía este set de datos. Entonces encontré de que había una sección de accidentes que estaba por fecha inicial, fecha final, tiene un identificador. Tiene columnas que muestran la longitud y latitud del accidente, la descripción, más que todo la calle, eh, si hubo un accidente, bueno, que aquí casi que en su totalidad son accidentes, entonces todos tienen ahí la palabra accidente. La calle, el zip code, la ciudad pues es únicamente de Estados Unidos, lo que sí varía es el county, que es el condado, el estado también. Y también hay información acerca de las condiciones climáticas, la temperatura en grados Fahrenheit, la humedad, la presión atmosférica, la velocidad del viento, inclusive está la dirección del viento. Y hay algunas otras columnas que en realidad pues no aportan información. Muchas de ellas pues muestran esto false o true. Entonces también información acerca de si fue el accidente de día o de noche. Y lo primero que hice fue empezar a transformar alguna información que yo para mí es importante, por ejemplo, saber exactamente el día del accidente. Y por ejemplo acá decía fecha inicial. Y lo primero que hice fue convertir esta fecha en formato de texto porque yo quería únicamente dividir la fecha sin el formato de hora. Entonces lo convertí primero a texto, luego me fui aquí a dividir columna por delimitador y seleccioné este separador que ya viene por default. Entonces me permitió separar la fecha en tres columnas. El primero con el día, el segundo el mes y el último el año con la hora. Luego de que ya tuve mis tres columnas, pues me fui a la sección de agregar columna y aquí una columna personalizada y seleccioné mis tres nuevas columnas. Primero le puse fecha, de hecho le voy a mostrar acá. Esta es la columna que yo creé y acá es donde yo le puse el nombre date. Seleccioné de hecho lo tengo en formato inglés, entonces puse primero el mes, luego puse el signo de ampersand y este separador. De nuevo el signo de ampersand y puse el mes, luego puse el día. E hice lo mismo con la sección del año. Acá. Entonces tenía mes, día, año y el nombre de mi columna que es date. Ya que hice eso, pues yo ya le cambié el formato y lo dejé como formato tipo fecha. Y esa fue mi primera transformación. La segunda fue en cuanto a las dimensiones. De hecho, esto es algo que después noté que debí haber hecho desde un principio, que era obtener mis columnas con valores únicos y un identificador para cada uno. Entonces, viendo la información, decidí que necesitaba columnas de fecha, ciudad, estado y condición climática. Entonces, lo que hice primero fue duplicar esta dimensión como un duplicado. Luego de que ya la tuve, pues solo seleccioné las columnas que yo quería mantener y las cuales yo quería eliminar a través de esta opción. Y las quité y también quité los valores duplicados. Aquí con el clic derecho, duplicar, quitar duplicados y le agregué también un índice para que hubieran valores únicos. Entonces seleccioné esta opción de columna de índice, es de 1 para todos y así obtuve valores únicos.
ya que tuve mis dimensiones listas y con cada una con su identificador, lo que yo también necesitaba era agregar estos identificadores por ejemplo, county, state, weather y ciudad a mi tabla de hechos. Pero como yo solo tenía acá en esta columna el nombre como tal, sin el identificador, utilicé esta opción de combinar consultas para agregar esos IDs a mi tabla de hechos. Entonces, por ejemplo, seleccioné en mi tabla de hechos la que decía el nombre de la ciudad y busqué en la que yo creé y la vinculé con la ciudad. Entonces tenía aquí ciudad y ciudad y le di a aceptar. Ya que tuve esto, pues me creó una nueva columna y esa columna me permitió elegir cuál de los valores quería yo agregar. Si era el nombre de la ciudad o si era el identificador. Entonces, en cada caso yo seleccioné el ID de cada uno de ellos. Y ya que los tuve, pues solo dejé los ID en mi tabla de hechos y eliminé los nombres porque esos nombres los mantuve acá para que fueran únicamente los valores únicos. También pues quité algunos valores que no mostraban, digamos, información, sino que eran valores en blanco. Entonces acá en esta sección pues pueden ver que hice varios pasos al final y también algo muy importante es que únicamente dejé la información de los años 2016 y 2017 porque esto tenía hasta 2021 pero era demasiada la información. Entonces para efectos del proyecto pues únicamente con 2 años era más que suficiente. Lo siguiente que hice fue cargar esta información a mi Power BI Desktop y empecé a crear mis visualizaciones. Para hacer las visualizaciones utilicé algunas medidas que saqué, tanto como para crear columnas nuevas y como para sacar medidas individuales. Entonces la primera que utilicé fue la columna adicional para sacar los grados centígrados. Como aquí está únicamente los grados Fahrenheit, utilicé la función de agregar una columna nueva para calcular los grados centígrados y en base a una fórmula pues obtener el número. Y también en base a estos grados centígrados hice una división por condición climática. Entonces, por ejemplo, los grados que sean menores a 0 los catalogué como frío extremo. Los que van de 0 a 12 grados les puse frío. De 12 a 24 lo puse como templado. De 24 a 33 como calor y si es mayor de 33 grados, calor extremo. Entonces utilicé esos cálculos y medidas para crear algunas tarjetas que me dieran, por ejemplo acá primeramente cuál fue el promedio de grados centígrados al momento de un accidente en particular. Para hacer eso también saqué un promedio. Acá está grados centígrados y utilicé la función average para calcular el promedio y también utilicé pues distintas gráficas para mostrar esa información con cuánto ha subido eh, o cuál fue la cantidad de accidentes que hubieron por trimestre. Acá se ve qué trimestres hubo aumento y en cuáles hubo una disminución. Y de la misma forma pues creé esta tabla en donde le puse un, una condición, un formato condicional para que el fondo pues mostrara esa cantidad de accidentes que hubieron. Por ejemplo, la primera condición le puse que fuera de 0 a 2500 accidentes, como un verde, de 2501 a 10.000, un color amarillo, de 10.001 en adelante, 50.000 máximo. Le puse un color rojo para que haya esta distinción y algún usuario que viera este tablero pues sepa ver exactamente cómo estuvieron las condiciones de accidentes por estado. Aquí está por año si fue el accidente de día o de noche y cuál fue la totalidad de accidentes. Acá únicamente utilicé una medida que fue el conteo de accidentes por condición climática. Es la misma condición que mostré acá de cómo la saqué.
Entonces únicamente es un conteo. Se pueden filtrar por condición también del viento. Si estuvo despejado, si hubo un poco de nubes, entonces pues va a ir modificándose las gráficas de acuerdo a esas condiciones. Y también la función, un slicer para mostrar año y mes, si un usuario quisiera ver en detalle cómo estuvieron los accidentes por año y por mes. Hice también un análisis de variables para determinar si había alguna relación entre las condiciones climáticas y la cantidad de accidentes. Hice una tabla de probabilidad. Esto me basé en la creación de un resumen utilizando la función summarize. Entonces saqué la cantidad de accidentes por condición climática que había sacado y le agregué una columna de accidentes que me hace un conteo por estas condiciones climáticas y la probabilidad de cada una de ellas. Acá, por ejemplo, me muestra que en condiciones extremas, tanto de calor extremo como de frío extremo, hay un 40% de probabilidad de que hayan accidentes. De lo mismo con si hay un calor o un frío, un 40% y un clima templado, un 20%, esto suma un 100%. Pero como se puede observar acá, pues eh, es totalmente opuesto a lo que muestran los datos, de que mientras el clima está mejor, hubieron más cantidad de accidentes. Entonces, mi hipótesis fue más que todo determinar si había alguna correlación entre el clima y los accidentes, pero en base a este análisis de la información, pues son variables independientes. La cantidad de accidentes no influye o no es influida por las condiciones climáticas. Em, el siguiente tab es un resumen de accidentes. Acá utilicé las propiedades del Time Intelligence para crear esta tabla, en donde tengo el conteo de accidentes de 2016 y utilicé una medida para calcular el conteo de accidentes del año anterior. Entonces utilicé la función same period last year para calcular esta cantidad y también hacer una comparación de un año con otro. Para esta otra medida pues utilicé una diferencia de años entre 2017 y 2016 y su porcentaje también una medida distinta. Acá más que todo es la división para obtener un porcentaje. Y por ejemplo acá si un usuario quisiera ver cuánto aumentó o disminuyó, pues solo tendría que subir y bajar y buscar la fecha específica. Por ejemplo, acá el marzo 1 de 2017 hubieron 732 accidentes, 34 en 2016. Entonces hay una diferencia de 698 que equivale a un 95% más, o sea que hubieron más accidentes este año. Por eso también le puse acá los colores para que los usuarios puedan ver ese incremento o disminución por día. Siguiendo acá pues con las visualizaciones también utilicé esta otra para determinar y confirmar de que las condiciones climáticas pues no afectan la cantidad de accidentes. En su mayoría se dieron en condiciones de viento normales, en las que el viento estuvo calmado y pues se creería de que mientras más calidad y claridad del viento y todo, pues no debería haber tantos accidentes. Pero igual acá nos muestra esta información de que no hay ninguna correlación entre las condiciones climáticas y la cantidad de accidentes. En su mayoría sucedieron cuando el clima estaba bien, estaba despejado. Le agregué acá este slicer para que el usuario pudiera ver esa distinción por estado y también por ciudad. Si quisiera una ciudad en particular, pues acá le muestra la información. El siguiente tab es el desglose de accidentes. Este desglose también está por año. Los únicos 2 años que estoy evaluando, 2016 y 2017. Y se basa en el total de accidentes por estado, ciudad y condado.
Entonces acá se puede ver, por ejemplo, que cómo está ese desglose, cuál tuvo la mayor cantidad de accidentes de estado en California. En la ciudad tenemos, por ejemplo, esta, que fue la ciudad de Orange, la que tuvo mayor, y el condado también de Orange. Acá el usuario pues podría elegir qué año quiere visualizar, si es 2017 o si es únicamente 2016, y tener esa visualización de eventos o cantidad de accidentes por año. Y el último tab es el forecast, en donde está una proyección del pronóstico de accidentes para los siguientes 6 meses. Y acá utilicé esta gráfica en la que utilicé la propiedad de previsión para calcular la cantidad de accidentes que podrían haber siguiendo la tendencia actual. Yo noté que para julio había entre julio y agosto un pico. Esto me indica de que hay una estacionalidad hasta cierto punto. Yo le puse un 7 para que los datos se mostraran más congruentes. Y también utilicé un par de tarjetas que están en base a un par de medidas que saqué para el conteo de accidentes de 2016 y 2017. Para que estuviera visible y el usuario de este tablero pues tenga esa visibilidad. Aquí está el de 2017, que no es nada más que un conteo. Las relaciones, más que todo, la mayoría de ellos se pusieron automáticamente. Los únicos que yo puse de forma manual fue cuando creé la tabla de fechas y la tabla de resumen, que sí tuve que hacer esa vinculación de tablas de forma manual. En cuanto a la tabla de fechas, pues utilicé la que nos proveyó el ingeniero en la clase, que más que todo está, déjeme mostrarle acá, con esas condiciones, el grupo de funciones que nos desglosa a detalle tanto los años como los meses, o año, una combinación de año con mes o año con semana, y pues sí ayuda bastante para cuando uno está armando estas visualizaciones. En conclusión, pues se concluye de que no hay ninguna relación directa entre las condiciones climáticas y la cantidad de accidentes. Más que todo yo creería que la cantidad pues se debe a otras variables. Puede ser un estado de ebriedad de los conductores o pueden ser fallas mecánicas de los vehículos o algún otro tipo de variable. Pero las condiciones climáticas muestran claramente de que inclusive cuando el clima es mejor hay más cantidad de accidentes, por lo que no el clima no influye en la cantidad de accidentes, al menos durante esos 2 años en Estados Unidos. Y eso sería todo. Gracias por la atención.